¿Hasta dónde llegarías por las personas que más amas en tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por ellos? ¿Y cómo les entregarías tu amor? ¿Desde la protección? ¿Desde la comprensión? ¿Desde el entendimiento? ¿O desde el sacrificio de tu propia vida? Yo soy Jujutsu Kaisen es un personaje marcado por la culpa, el dolor, la búsqueda de un hogar y un profundo sentido del deber por proteger a sus hermanos. Pero este deber no nace como un sentimiento libre, sino que lo hace como un mandato impuesto. Sin esa responsabilidad, Choso se ve a sí mismo como una existencia sin valor. Proteger es lo único que le da sentido a su vida. Cree que lo hace por amor, pero muy pronto redefinirá su propio concepto de lo que realmente significa ese sentimiento. Aprenderá de un amor que no proviene de la culpa ni del arrepentimiento, ni del miedo a perder el sentido de su mundo. Un amor que nace del deseo genuino de cuidar a otro porque es valioso para ti y porque sabes que tú también eres valioso para esa persona. Hablemos de Choso y del camino de una maldición que logró entender a la perfección el sentimiento más humano de todos, el amor. Choso nació como un híbrido mitad humano y mitad maldición, creado por Kenjaku, quien en ese entonces utilizaba la identidad del retorcido hechicero Noritoshi Kamo. Kamo experimentó con el cuerpo y la sangre de una mujer capaz de dar a luz a maldiciones. Mezcló su sangre con la de la mujer y de esos experimentos nacieron los 9 úteros malditos, siendo Choso el mayor de ellos. Al concebirlos simplemente como un experimento, Kamo jamás buscó crear un vínculo paternal. Para él sus hijos no eran más que resultados fallidos, hasta que eventualmente concibió Yuji Tadori como el recipiente perfecto que tanto había buscado. Durante más de 150 años, hasta el momento de encarnar gracias a Mahito, Choso asumió de forma incondicional el rol de protector. Aquí es donde aprende por primera vez sobre el amor, pero no como un sentimiento que brinda paz o apoyo mutuo, sino como una responsabilidad pesada que le otorgaba el permiso de existir. Al no percibirse con un valor propio, depositó todo su sentido de identidad en una función externa: proteger a sus hermanos. Si no los protegía, sentía que no era nada, y era natural que pensara así, ya que si la persona que lo trajo al mundo lo etiquetó como un fracaso, ¿qué más le quedaba? Desesperadamente se aferró al único vínculo que le daba sentido a su vida. Así junto a Kechizu y eso formaron un lazo profundo e indestructible. Sin embargo, al ser el mayor, era siempre Choso quien sentía la presión más alta de protegerlos, sabiendo que si fallaba, su realidad entera se caería a pedazos. Esta primera etapa demuestra cómo un amor construido desde la culpa y la carga resulta frágil y doloroso. Esta fragilidad se volvió devastadora con la muerte de Eso y Kechizu. Al perderlos, Choso perdió también su propósito. Se enfrentó por primera vez a la idea de no ser suficiente, y si no pudo protegerlos, ¿qué valor le quedaba? A partir de este momento, la venganza se convirtió en su única forma de validación. Necesitaba convencerse de que sus muertes no habían sido en vano, mientras cargaba con el peso silencioso de creer que no los había amado lo suficiente como para salvarlos. Así llega a Shibuya, con una determinación fría y firme por fuera, pero completamente destrozado por dentro, buscando al responsable para no tener que enfrentar el vacío de su propia debilidad y la idea de no valer nada en el mundo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de mis hermanos? ¿Hermanos? Estoy hablando de los 2 que asesinaste. No dijeron nada, no hablaron, pero lloraron. Mientras se enfrenta a Yuji Tadori en Shibuya, Choso cree estar haciendo lo correcto. Siente que su camino y su existencia finalmente vuelven a tener sentido, pero todo cambia al cumplir su objetivo. Tras derrotar a Yuji y consumar la venganza por sus hermanos, algo inesperado sucede. Como un efecto secundario de su técnica de manipulación de sangre, Choso es capaz de percibir el estado de sus hermanos, si están en peligro, si sufren o si lamentablemente han muerto. Y en ese instante, a través de la sangre de Yuji, una conexión innegable se activa. Su identidad se fragmenta de golpe al irrumpir en su mente el recuerdo de los 4 compartiendo una merienda, con Yuji llamándolo hermano mayor. El detalle visual del golpe al cristal que reflejaba su rostro después de que terminara este flashback que en realidad nunca existió, es la representación perfecta de esa ruptura mental interna. Ahora lo sabe y no hay vuelta atrás. Yuji Tadori también es su hermano. Al creer que lo ha matado, descubre que el amor vivido como un mandato impuesto genera un arrepentimiento devastador. La devoción ciega a sus hermanos se convierte en su propia maldición, pues ha terminado
con la vida de su propio hermano menor, buscando venganza por sus otros hermanos. Si nosotros no encontramos lógica en las acciones de Choso después de esto, imagínate cómo se sentía Choso en ese momento. Choso siente que su vida no es más que una cadena de errores y que su existencia carece de valor. Entra en una espiral de culpa, confusión y vacío, enfrentando el acto más imperdonable dentro de su propia escala moral, haber dañado a su propia sangre. En este punto, Choso deja de ser un antagonista movido por la venganza para convertirse en un personaje roto por la culpa. Sin embargo, lo fascinante de Choso es que a pesar del dolor, decide avanzar, decide confrontar el miedo para descubrir la verdad, aunque esa verdad termine de destruirlo. Así decide buscar a Kenyaku. Al descubrir que el hechicero para el que trabajaba no era otro que Noritoshi Kamo, comprende que volvió a ser manipulado para dañar a su propia familia. Por eso al ver a Yuji con vida, esa espiral de dolor se transforma de inmediato en una espiral de esperanza y fuerza. Choso decide tomar el camino correcto, un camino que ya no nace del rechazo de su padre ni del deber impuesto por la sociedad, sino del deseo genuino de proteger y ver bien a su hermano. ¿Me preguntaste que cómo soporto tanto? Te lo voy a decir. Yo no tuve ningún ejemplo. Me he equivocado una y otra vez. Sin embargo, tengo que ser el ejemplo para mi hermano menor. Por eso soporto tanto. Tras los eventos de Shibuya, Choso decide no volver a dejar sola a Yuji. Quiere estar presente en cada momento de su vida, acompañarlo mientras se hace más fuerte, estar a su lado en los días de debilidad y dolor, pero también compartir sus momentos de felicidad. Sin embargo, su motivación ha cambiado. Ya no lo hace impulsado únicamente por el miedo a perderlo, sino porque ha descubierto una nueva dimensión en el rol del hermano mayor. Entender que ser el mayor no significa cargar con todo el peso en soledad. Yuji en este punto es increíblemente fuerte y podría continuar solo. Choso lo sabe y por eso su concepto del amor evoluciona. Aprende que amar también exige volverse más fuerte uno mismo, para poder así acompañar al otro en igualdad de condiciones. Esta parte de su evolución alcanza su punto más alto durante el enfrentamiento contra Naoya Zenin. Ahí Choso defiende su postura sobre la hermandad. Ser el hermano mayor es recorrer un camino lleno de prueba y error, pues no hay un mapa ni una guía que seguir. Él mismo debe ser esa guía, pero debe seguir caminando a pesar del miedo, porque si toma el camino equivocado, sus hermanos menores sabrán cómo evitarlo, y si toma el camino correcto, ellos podrán seguir sus pasos. Por eso se considera fuerte, porque entiende que en sus propios errores reside el aprendizaje para convertirse en un mejor hermano. Aquí comienza el proceso de perdón personal para Choso. Tras haber estado atrapado en la espiral de culpa y el arrepentimiento, finalmente deja de castigarse. Ya no busca volverse más fuerte para pagar una deuda con el pasado, sino únicamente por amor. Un amor libre y enfocado en cuidar a la persona que hoy le importa, Yuji Tadori. Con Yuji, Choso comprende que amar verdaderamente no es actuar como un escudo ciego ni ejercer un control absoluto sobre la vida del otro. Amar es confiar en sus capacidades y permitir que ambas partes crezcan juntas. Por eso al llegar al momento de separarse antes de los juegos del sacrificio, Choso acepta dejar ir a Yuji. No lo deja ir con miedo o con dudas, pensando que quizás vuelva a suceder lo mismo que con Nezu y Kechisu y ya no lo pueda volver a ver, sino porque confía plenamente en su fuerza, del mismo modo que Yuji confía en la suya. Sin embargo, aunque Choso logró aprender a confiar en Yuji y liberarse de la culpa de ser un protector ciego, aún le quedaba un último conflicto por resolver: su propia naturaleza y sus propios errores del pasado. Había aprendido a amar y valorar la vida de su hermano, pero todavía no sabía cómo valorar la suya. Necesitaba que alguien lo confrontara para entender que no podía seguir viviendo atado al dolor de una maldición, y esa persona sería Yuki Tsukumo. En sus conversaciones con Yuki, ella le hace una pregunta confrontativa: ¿acaso ya no quieres seguir en la vida de Yuji? ¿Quieres dejarlo solo otra vez? En este punto, Choso sigue dispuesto a entregar su vida por su hermano, pero no es de un amor sano, sino es del desprecio por su propia existencia. Yuki nota esto y lo cuestiona sobre si no se considera alguien necesario para el futuro de Yuji. Aquí es donde Choso expone su verdadero conflicto identitario, al preguntarle si él es realmente una persona. Confiesa que debido a la apariencia normal de sus hermanos, decidió que lo mejor era esconderse en la oscuridad, lejos de los humanos que los juzgarían y dañarían por miedo. Sin embargo, reconoce que esa decisión no fue un acto de valentía, sino que fue el camino más fácil. Prefirió no arriesgarse ni confrontar el mundo. Por eso decidieron vivir como maldiciones. Pero el costo fue devastador. Sus hermanos perdieron la vida, cometieron atrocidades y terminaron dejando a Yuji solo. Choso se lamenta pensando que si tan solo hubiera tenido el valor de elegir el camino humano desde el principio, sus hermanos seguirían con él y quizás estarían combatiendo junto a Yuji. Yuki intenta reconfortarlo, recordándole que Yuji necesita que él siga vivo. Aún así, Choso vuelve a negar su valor. Siente
siente que haber matado tantas personas en Shibuya le arrebata el derecho a ser considerado un ser humano. A pesar de esta culpa en su combate contra Kenjaku, vemos una clara evolución personal. Por primera vez, en lugar de asumir el rol del protector autosuficiente que carga con todo a la fuerza, Choso le pide fuerza a la memoria de sus hermanos. Acepta que es frágil, que está bien necesitar a otros y que depender de su familia, en lugar de protegerla, no lo hace débil. El punto de quiebra definitivo llega al final de la batalla. Al no poder derrotar a Kenjaku, Yuki interviene en un último acto para salvar a Choso. Justo antes de sacrificarse, le dedica unas palabras que transforman su vida para siempre. Le dice que a partir de ese momento ha muerto como una maldición y ahora finalmente podrá vivir como un humano. Yuki se convierte en la clave de su redención. Le muestra que hasta ahora solo ha vivido como una maldición, encadenado a los sentimientos que estos representan, a la ira, a la culpa, el arrepentimiento, el rencor y el deber impuesto. Con el sacrificio de Yuki, Choso comprende que amar no consiste en buscar una muerte trágica para expiar sus culpas, sino en tener la valentía de vivir, sentir y a la vez perdonarse. A partir de ese instante, Choso comienza a ver su propia vida con dignidad. Entiende que para poder entregar un amor auténtico a los demás, primero debe dejar de despreciar su propia existencia, liberarse de las cadenas del pasado y vivir por primera vez como un humano. Habiendo reclamado su propia humanidad y habiendo aprendido a valorar su vida, el destino lo llevaría al escenario más devastador de todos, la batalla contra el rey de las maldiciones, Sukuna. Y sería en este momento donde Choso pondría a prueba todo lo que aprendió sobre el verdadero valor del amor. ¡Choso! Muchas gracias por estar. No mueres. En este punto, Choso ha elegido tanto valorar y amar a sus hermanos como amarse a sí mismo. Ha aceptado que su vida tiene valor y que también merece ser cuidada. Pero todo cambia cuando Yuji está a punto de caer ante una de las técnicas más devastadoras de Sukuna, Camino Fuga. Una flecha de fuego con una capacidad destructiva capaz de arrasar con una ciudad entera. Sin forma de escapar, mientras el fuego se propaga a su alrededor, Yuji queda completamente expuesto ante la carta de triunfo de Sukuna. Es ahí donde Choso, guiado por el instinto, elige sacrificarse para salvarlo. Despliega una densa barrera de sangre para envolver a Yuji y recibir todo el impacto del ataque, mientras su hermano menor apenas alcanza a comprender lo que sucede. Ambos se transportan a un espacio mental representado por la misma mesa donde vio a todos sus hermanos reunidos con Yuji por primera vez. Choso habla en calma, se disculpa por no haber sido el mejor maestro durante sus entrenamientos de manipulación de sangre y se conmueve al ver cómo Yuji logró dominar la técnica inversa y le recuerda con una sonrisa que es natural que los hermanos menores terminen superando a los mayores. Sabiendo que su tiempo termina, le pide perdón a Yuji por volver a dejarlo solo. Le agradece profundamente por haber estado a su lado en sus momentos más oscuros, aunque sus 150 años de existencia previa se redujeron apenas unos meses junto a Yuji. Para Choso ese pequeño tiempo valió la pena. Entre lágrimas, Yuji le agradece por haber sido su hermano mayor, por haberlo acompañado sin dejarlo solo jamás y por haberlo ayudado a volverse más fuerte. En esta batalla el sacrificio de Choso ya no nace de la obligación ni de la desesperación por sentirse inútil, ni que su vida carece de sentido. Nace de una decisión consciente, libre y humana. Muere salvando a Yuji porque elige hacerlo desde el amor fraternal. Su arrepentimiento inicial, el ¿qué pude haber hecho para salvar a mis hermanos?, se transforma finalmente en la paz de haberlo entregado todo por la persona que amaba. Concluye su arco transformando el dolor y las dudas en la certeza de haber entregado un amor genuino. Choso entendió el verdadero valor del amor, un sentimiento que no se entrega desde la culpa o el sacrificio ciego, sino desde el puro acto de apreciar a quien tienes enfrente sin esperar nada a cambio, satisfecho con saber que esa persona estará bien aunque tú ya no estés. Entendió que una maldición, asociada habitualmente a la ira y al dolor, podía dominar el sentimiento más humano que existe, el amor. Y eso es lo que hace a Choso un personaje tan especial, y por eso es que también decidí nombrar a mi mascota, mi pequeño hámster, como este personaje. En un principio elegí el nombre simplemente porque me gustaba el personaje, pero muy pronto entendí que tenían mucho más en común de lo que imaginaba. Mi pequeño Choso me enseñó más sobre la vida que muchas personas. Me enseñó la importancia de cuidar y amar incondicionalmente a alguien, donde su simple felicidad bastaba. Siempre estaba ahí cuando me sentía triste o cuando tenía algo que celebrar, salía de su madriguera
madriguera y acercaba sus patitas al cristal para que lo cargara. Pasar tiempo con mi hámster, cuando lo ponía en mi cama, preparándole pequeños obstáculos con comida, era nuestra actividad favorita. Pero el pasado miércoles 5 de agosto lamentablemente falleció. Lo primero que cruzó mi mente fue el arrepentimiento. ¿Por qué no lo cargué la última vez que me pidió salir? Pensé que el día siguiente lo haría como siempre, que él iba a estar ahí y que yo lo iba a tomar, jugar con él como siempre lo habíamos hecho, sin saber que esa sería la última oportunidad para hacerlo. No dejaba de pensar en eso desde que me dieron la noticia de su fallecimiento en la veterinaria. Fue un golpe enorme que todavía me cuesta procesar. Aunque enfermó repentinamente, hice todo lo posible por llevarlo a la veterinaria y darle su tratamiento. A pesar de los esfuerzos y de que los veterinarios elogiaron el cuidado que le dimos, su tiempo se había acabado. Fue doloroso, pero hoy elijo quedarme con los momentos felices y con las enseñanzas que me dejó mi Chosito. Me demostró que soy capaz de amar de la forma más pura e incondicional, así como él lo hizo conmigo. Hoy miro su hábitat y solo queda el vacío y los recuerdos, y desearía escuchar su rueda girar una vez más, verlo dormir en su madriguera o sentirlo sobre mi pecho una vez más, pero sé que está en un lugar mejor. Y quizás digan ustedes, oye, pero pues es solo un hámster, pero pues yo jamás imaginé que un ser tan pequeño me dejaría un dolor tan grande en mi corazón, y creo que es algo que no entiendes hasta que lo vives por primera vez. Choso estuvo en la vida de Yuji solo unos pocos meses, pero fue suficiente para transformar su mundo por completo. Tú estuviste a mi lado solo año y medio, pero será un tiempo que atesoraré por siempre en mi corazón. Gracias por salvarme cuando más lo necesité y por acompañarme siempre. Así como Yuji continuó el camino que Choso le dejó, yo también recorreré el camino que dejaste para mí. Cada uno de mis logros será en tu honor y siempre vivirás en mí. Te amo, Chosito. Muchas gracias por tanto.